El carruaje avanzaba por el camino polvoriento cuando vio la silueta tambaleante a la orilla del sendero. Una niña sola, demasiado delgada para estar de pie, pero aún así intentando caminar. Don Ricardo ordenó detenerse. No sabía por qué. Hacía años que no se detenía por nada, y mucho menos por alguien. Cuando bajó, la niña lo miró con ojos hundidos, casi apagados. Él le preguntó qué estaba haciendo allí. La respuesta llegó débil, pero clara. «Señor, ya no tengo a dónde ir». Y antes de que él pudiera responder, ella se desplomó en sus brazos. Fue entonces cuando lo vio. Colgado del cuello de la niña, sucio de lodo y sudor, había un collar delicado, antiguo, con una piedra verde agua que él conocía muy bien. El corazón de don Ricardo se detuvo. Ese collar se lo había dado a ella años atrás, cuando todavía creía que el amor podía vencer cualquier cosa. Pero ahora, en ese camino vacío, en el cuello de una niña morena al borde de la muerte, el collar había regresado y con él algo que don Ricardo creía haber enterrado para siempre. Si alguna vez has sentido que la vida te dio una segunda oportunidad cuando menos lo esperabas, deja tu like para que historias de ficción como esta continúen siendo contadas. Suscríbete al canal para seguir narrativas de redención, amor y nuevos comienzos imposibles, nacidos de las cenizas del pasado. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que algunas personas entran en nuestra vida para salvarnos de nosotros mismos? Prepárate, porque lo que sucedió después de ese encuentro lo cambió todo. Don Ricardo de la Vega no era un hombre malo, pero tampoco era bueno. Era simplemente un hombre vacío. Hacía 3 años que vivía solo en aquella hacienda inmensa en el campo de Jalisco, rodeado de tierras que ya no producían nada más que silencio. Los nuevos tiempos de la Reforma habían llegado, los peones se habían marchado y él se había quedado sin función, sin razón, sin ganas. Se despertaba todos los días con la misma sensación, la de haber perdido algo esencial que nunca más podría encontrar. No bebía, no buscaba compañía, simplemente existía como un mueble olvidado en un rincón de la sala. La poca servidumbre que aún le quedaba, 2 personas a lo mucho, evitaba mirarlo a los ojos. Sabían que ahí dentro no había nadie, solo el eco de un hombre que se había rendido. Esa tarde, Ricardo había salido solo porque el médico insistió: «Necesita tomar aire, patrón. No es sano quedarse encerrado así». Aire, como si eso resolviera algo. Subió al carruaje sin rumbo, le ordenó al cochero que siguiera por el camino viejo, ese que atravesaba la zona rural y no llevaba a ninguna parte. Era perfecto, él tampoco iba a ninguna parte. El paisaje pasaba monótono. Tierra seca, cercas caídas, la maleza apoderándose de todo. El mundo después de la Reforma parecía un cuadro sin terminar. Todos se habían ido, y los que se quedaron no sabían qué hacer con su libertad. Ricardo miraba por la ventanilla sin ver realmente, hasta que la vio. Al principio pareció solo una sombra, algo torcido en la línea del horizonte, pero entonces la sombra se tambaleó y se dio cuenta. Era una niña. ¡Alto! El cochero tiró de las riendas asustado. Hacía meses que el patrón no daba una orden con ese tono. Ricardo bajó del carruaje antes de que se detuviera por completo. Sus zapatos se hundieron en el polvo del camino, pero ni lo notó. Sus ojos estaban fijos en la niña. Debía tener unos 10 años, quizá menos. Flaca, de una fragilidad que dolía solo de verla. El vestido, si es que se le podía llamar así, estaba rasgado, sucio, marcado por el camino. Los pies descalzos estaban heridos por la larga caminata, pero lo que realmente capturó la atención de Ricardo fue su mirada. No había miedo, no había súplica, solo cansancio. El tipo de cansancio que no viene de una noche mal dormida, sino de una vida entera cargando algo demasiado pesado. Se detuvo a pocos pasos de ella. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó. Su propia voz le sonó extraña.
Hacía mucho que no hablaba con alguien de verdad. La niña lo miró. Por un instante, Ricardo pensó que se desmayaría ahí mismo, de pie, pero entonces abrió la boca y las palabras salieron débiles, casi un susurro. «Señor, ya no tengo a dónde ir». Y entonces cayó. Ricardo se movió por instinto, atrapando a la niña en sus brazos antes de que golpeara el suelo. Era demasiado ligera, espantosamente ligera, como si no hubiera nada dentro de ese cuerpo más que aire y dolor. Se quedó ahí, sosteniendo a la niña desmayada, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando vio el collar. Estaba colgado de su cuello, medio escondido por la tela sucia del vestido. Delicado, antiguo, una fina cadena de plata ya sin brillo, pero aún reconocible, y en el centro una pequeña piedra verde agua tallada a mano con una grieta en un costado. Ricardo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Ese collar, él conocía ese collar, había sido suyo, o mejor dicho, había sido de ella. El nombre le vino a la mente como una puñalada. Juana, la mujer a la que había liberado. Juana, la mujer que había amado en secreto. Juana, la que se había ido y nunca más volvió. Ricardo había comprado ese collar en una subasta en Guanajuato años atrás. Una pieza rara hecha por un artesano italiano. Se lo había dado como regalo la noche en que firmó su carta de libertad. «Ahora eres libre», le había dicho, poniéndole el collar. «Esto es para que recuerdes que siempre lo fuiste». Ella había sonreído, había llorado y luego se había marchado. Nunca más la vio. Y ahora ahí, en ese camino polvoriento, en el cuello de una niña morena tan frágil que parecía a punto de desvanecerse, el collar había regresado. Ricardo miró el rostro de la niña. Estaba desmayada. Su respiración era débil e irregular. Pero incluso inconsciente, había algo en ella que reconocía. La forma de su rostro, la curva de su nariz, el color de su piel, ese tono cálido de tierra mojada bajo el sol. Y entonces la verdad cayó sobre él como un peso insoportable. Esta niña era hija de Juana, solo podía ser. Ricardo se quedó ahí, sosteniendo a la niña, mientras el mundo a su alrededor parecía derrumbarse en silencio. Juana había tenido una hija, y ahora esa hija estaba ahí, sola, hambrienta, al borde de la muerte. No sabía cómo, no sabía por qué, pero sabía una cosa: le había fallado a Juana, no le fallaría a su hija. Ricardo se giró hacia el cochero, que observaba todo en silencio con la boca abierta. «Regresa a la hacienda, ahora mismo». El cochero asintió, todavía confundido. «Patrón, usted va...» «La llevaré conmigo, y llama al doctor Morales en cuanto lleguemos». El cochero dudó, pero obedeció. Ricardo subió al carruaje, sosteniendo a la niña en sus brazos. Era demasiado ligera, demasiado frágil, pero aún estaba viva. Y mientras el carruaje comenzaba a moverse de regreso, Ricardo miró el collar en el cuello de la niña. Ese collar había vuelto a él, y con él, algo que creía haber perdido para siempre, una razón para seguir vivo. La hacienda de don Ricardo de la Vega no había visto movimiento en años. Las ventanas permanecían cerradas, los pasillos vacíos resonaban con pasos que nunca llegaban, y la cocina producía solo lo mínimo necesario para mantener a un hombre con vida, pero no exactamente viviendo. Esa tarde, sin embargo, todo cambió. Cuando el carruaje cruzó el portón principal a una velocidad inusual, los dos sirvientes que aún quedaban, doña Carmen, la cocinera, y Juan, el caporal, salieron corriendo de la casa, alarmados. El patrón nunca regresaba apurado. El patrón nunca regresaba con urgencia en la mirada. Pero ahí estaba él, bajando del carruaje con una niña inconsciente en brazos. «¡Doña Carmen!», gritó Ricardo, y la mujer casi tropezó con sus propios pies. Hacía 3 años que no la llamaba por su nombre.
Prepara la cama del cuarto de huéspedes, agua caliente, toallas limpias y manda a Juan a buscar al doctor Morales. ¡Ahora! La cocinera se quedó paralizada un instante, mirando a la niña en brazos del patrón. Una niña morena, flaca, sucia, pendiendo de un hilo. «Doña Carmen», repitió Ricardo, ahora con la voz quebrada. «Por favor». Fue el por favor lo que la hizo moverse. Ricardo subió las escaleras, cargando a la niña con un cuidado que no sabía que aún poseía. Cada escalón parecía más pesado que el anterior, no por el peso físico de la niña, era demasiado ligera, sino por el peso emocional que él cargaba. El collar se balanceaba levemente en el cuello de ella a cada paso. Juana. El nombre volvía sin cesar, como una oración que no podía terminar. Entró en el cuarto de huéspedes, una habitación que no se usaba desde hacía tanto tiempo que el olor a humedad se había instalado en las cortinas. Pero la cama estaba limpia. Doña Carmen siempre mantenía todo listo, aun sabiendo que nadie vendría. Ricardo acostó a la niña con cuidado sobre las sábanas blancas. Parecía aún más pequeña ahí, como si el mundo a su alrededor fuera demasiado grande para ella. Se quedó de pie junto a la cama, mirando ese rostro pequeño, marcado por privaciones que ninguna niña debería conocer. Y entonces, por primera vez en años, Ricardo sintió que algo atravesaba el vacío dentro de él. No era felicidad, no era alivio, era propósito. Doña Carmen entró en el cuarto con una palangana de agua tibia, paños limpios y una jarra de agua. Juan había partido a galope hacia el pueblo para buscar al médico. «¡Patrón!», dijo ella vacilante. «¿Quién es esta niña?». Ricardo no respondió de inmediato. Siguió mirando a la niña como si intentara descifrar un misterio antiguo. «No lo sé», dijo al fin. «Era la verdad, pero necesito averiguarlo». Doña Carmen mojó un paño en el agua y comenzó a limpiar delicadamente el rostro de la niña. La suciedad se iba poco a poco, revelando rasgos delicados, casi angelicales. «Tiene fiebre», murmuró la cocinera, «y está muy flaca. ¿Cuándo habrá sido la última vez que comió?». Solo Dios sabe. Ricardo apretó los puños. La rabia, una emoción que creía haber perdido, comenzó a subirle por el pecho. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Dónde estaba Juana? ¿Por qué su hija estaba sola en el camino, muriendo de hambre? Las preguntas ardían, pero no había respuestas. Todavía no. En ese momento, la niña se movió ligeramente. Sus ojos se abrieron despacio, aún nublados, desorientados. Miró a su alrededor, sin entender dónde estaba. Entonces, sus ojos encontraron a Ricardo, y él vio miedo. «Tranquila», dijo él, y su voz salió más suave de lo que esperaba. «Estás a salvo. Nadie te va a hacer daño aquí». La niña parpadeó confundida. Intentó sentarse, pero el cuerpo no le obedeció. Estaba demasiado débil. «¿Dónde estoy?», susurró con la voz ronca. «En mi casa», respondió Ricardo. «Te desmayaste en el camino. Te traje para acá». La niña miró a su alrededor de nuevo, ahora con más atención. El cuarto era grande, limpio. Las paredes tenían pinturas, había cortinas de terciopelo. Era más lujo del que había visto en toda su vida. Yo no puedo quedarme aquí», dijo, e intentó levantarse de nuevo. Ricardo se acercó, pero no la tocó. Solo se quedó lo suficientemente cerca para que ella supiera que no se iría. «Sí puedes», dijo él, «y te vas a quedar hasta que estés mejor». La niña lo miró como si intentara entender si aquello era real o solo otro sueño cruel. «¿Por qué?», preguntó, y había tanta desconfianza en esa palabra que dolió. Ricardo no supo qué responder. «¿Por qué?». «Porque había visto el collar, porque había amado a su madre,
porque había fallado antes y no iba a fallar de nuevo. Pero nada de eso podía decirse. Aún no. Así que dijo la única verdad que pudo encontrar. Porque lo necesitas. La niña se quedó en silencio por un largo momento. Luego, despacio, dejó que su cuerpo se relajara de nuevo en la cama. No por confianza, sino por puro agotamiento. Doña Carmen le ofreció agua. La niña bebió despacio, como si temiera que se la quitaran en cualquier momento. «¿Cómo te llamas?», preguntó Ricardo. La niña dudó, luego respondió en voz baja. «Clara, Clara». El nombre resonó dentro de Ricardo como una campana lejana. Clara. No sabía si Juana había elegido ese nombre, no sabía si tenía un significado, pero de alguna manera parecía correcto. Luz, claridad, algo que rompe la oscuridad. Clara, repitió él, y por primera vez en años sintió que estaba diciendo algo que importaba. «Ya estás en casa». La niña no respondió, solo cerró los ojos de nuevo, dejando que el cansancio la llevara de vuelta al sueño. Pero antes de dormirse por completo, su mano subió instintivamente hasta el collar en su cuello y Ricardo lo vio. Ese simple gesto de tocar el collar, como quien toca un recuerdo, le dijo todo lo que necesitaba saber. Ese collar también significaba algo para ella, y él iba a descubrir qué era. Más tarde, cuando el médico finalmente llegó y examinó a Clara, el diagnóstico fue directo. Desnutrición severa, deshidratación, agotamiento extremo. Unos días más en el camino y no habría sobrevivido. Ricardo escuchó en silencio, sintiendo cada palabra como una acusación. «¿Se va a recuperar?», preguntó. El médico dudó. «Si se le cuida bien, sí, pero va a llevar tiempo y mucha atención. Mucha». «La tendrá», respondió Ricardo sin dudar. El médico lo miró con sorpresa. Conocía al hacendado desde hacía años. Sabía que se había convertido en una sombra de sí mismo. Pero ahí, en ese momento, había algo diferente en sus ojos, algo que parecía vivo. Esa noche, Ricardo se quedó sentado en una silla junto a la cama de Clara, observándola dormir. Doña Carmen había traído sopa. Juan había encendido la chimenea. La casa, por primera vez en años, parecía habitada, y Ricardo, por primera vez en años, sintió que tenía una razón para estar vivo. Miró el collar en el cuello de la niña. «Juana, ¿dónde estás?», susurró al silencio. «¿Qué te pasó?». Pero el silencio no respondió. Solo el collar brillaba levemente a la luz del fuego, guardando secretos que aún debían ser revelados. Clara despertó al día siguiente, todavía confundida. Por un breve instante, pensó que todo había sido un sueño. El hombre en el camino, el carruaje, aquel cuarto enorme. Pero cuando abrió los ojos y vio el techo alto, las cortinas pesadas y la luz suave entrando por la ventana, entendió que era real, y eso la asustó más que cualquier pesadilla. Había aprendido a lo largo de sus 10 años de vida que nada bueno duraba, que la amabilidad siempre venía con un precio, que los hombres poderosos no ayudaban a niñas como ella sin querer algo a cambio. Así que se quedó acostada, inmóvil, esperando el momento en que la verdad saliera a la luz. Pero lo que llegó fue solo doña Carmen, con una bandeja con atole caliente, pan fresco y té. «Buenos días, niña», dijo la cocinera con una sonrisa cansada pero genuina. «Tienes que comer despacito, ¿eh? Tu estómago no aguanta mucho de una vez». Clara miró la comida como si fuera una ilusión. Hacía tanto tiempo que no veía algo así. Comida de verdad, servida con cuidado en una bandeja limpia. «Puedes comer», insistió doña Carmen. «Nadie te lo va a quitar». Y fue esa frase, «nadie te lo va a quitar», la que hizo que Clara se diera cuenta de cuánto miedo tenía. Comió despacio, saboreando cada cucharada como quien sostiene algo demasiado precioso para existir. Ricardo pasó todo ese día tratando de entender qué hacer.
No sabía cuidar niños, no sabía qué decir, no sabía cómo actuar, pero sabía que no podía dejarla ir. Pasó por la puerta de su cuarto varias veces, siempre deteniéndose antes de entrar, siempre dudando, como si temiera romper algo frágil. ¿Qué le iba a decir? Conocí a tu madre. Ese collar que usas le perteneció a alguien que amé. Llevas en el cuello el único recuerdo que me queda de un amor por el que no tuve el valor de luchar hasta el final. No, nada de eso podía decirse. Aún no. Así que solo observaba de lejos mientras doña Carmen la cuidaba, mientras Juan traía leña para mantener el cuarto cálido, mientras la casa, poco a poco, volvía a tener vida. Y Ricardo notaba que algo extraño sucedía dentro de él. Tenía miedo. Miedo de que Clara mejorara y se fuera. Miedo de que le preguntara quién era él y no supiera responder. Miedo de que ella nunca confiara en él. Pero sobre todo, miedo de volver a fallar. Al tercer día, Clara logró sentarse sola en la cama. Sus fuerzas regresaban lentamente, como una planta que ha estado demasiado tiempo sin agua y ahora finalmente recibe cuidados. Doña Carmen le había traído ropa limpia, vestidos antiguos que pertenecieron a alguna pariente lejana del hacendado y que llevaban años guardados. Le quedaban grandes, pero estaban limpios y calientes y olían a lavanda. Clara tocó la tela con reverencia, como si nunca hubiera visto algo tan bonito. «Póntelos», dijo doña Carmen. «Son tuyos ahora, suyos». Clara nunca había tenido nada que fuera suyo. Todo siempre le había pertenecido a alguien más. Todo siempre podía ser arrebatado. Pero ahí, en ese cuarto, con esa mujer de ojos amables, empezó a creer, solo un poquito, que tal vez las cosas podían ser diferentes. Fue esa tarde que Ricardo finalmente entró en el cuarto. Tocó la puerta antes, esperando permiso, como si Clara fuera una huésped de honor y no una niña rescatada al borde de la muerte. «Pase», dijo ella en voz baja. Ricardo abrió la puerta y se quedó ahí, sin saber qué hacer con las manos. Era un hombre acostumbrado a dar órdenes, a dirigir haciendas, a negociar contratos, pero ahí, frente a esa niña pequeña y asustada, era solo un ser humano. «¿Cómo estás?», preguntó. «Mejor», respondió Clara. Y era verdad. Sus mejillas habían recuperado un poco de color. Sus ojos ya no estaban tan hundidos. Ricardo asintió, sin saber qué más decir. El silencio se instaló entre ellos, no un silencio pesado, sino uno lleno de preguntas no formuladas. Entonces Clara preguntó, «¿Por qué me trajo usted aquí?». Ricardo dudó. Era la pregunta que sabía que vendría, pero para la cual aún no tenía una respuesta completa. «Porque necesitabas ayuda», dijo. Era verdad, pero no era toda la verdad. Clara lo miró y él vio en esa mirada algo que lo sorprendió. Desconfianza, sí, pero también esperanza. Como si quisiera creer, como si estuviera cansada de no confiar en nadie. «¿Y me va a echar de aquí?», preguntó, y había tanto miedo en esa frase que Ricardo sintió que algo se le oprimía en el pecho. «No», respondió él, firme. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras». Clara bajó la mirada, procesando aquello. Luego, lentamente, su mano subió hasta el collar en su cuello. Ricardo lo vio y su corazón se aceleró. «Ese collar», comenzó él, tratando de sonar casual. «¿De dónde lo sacaste?». Clara sostuvo la piedra verde agua entre sus dedos, como quien sostiene algo sagrado. «Era de mi mamá», dijo, con la voz entrecortada. «Es lo único que me queda de ella». Ricardo tragó saliva. «Tu mamá murió», completó Clara, y una lágrima rodó por su mejilla. «Hace 2 años». 2 años. Ricardo sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Juana estaba muerta, la mujer que había amado, la mujer que había liberado, la mujer que se había ido y nunca más volvió, muerta, y él nunca lo supo. Ricardo tuvo que contenerse para no desmoronarse ahí mismo.
Apretó los puños, respiró hondo y forzó su voz a salir con calma. ¿Y te quedaste sola después de eso? Clara asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Ella logró protegerme mientras estuvo viva, pero después me volvieron a llevar, me negociaron. La palabra cayó como un golpe en el estómago de Ricardo. ¿Cómo que te negociaron?, preguntó, sintiendo que la rabia subía. La esclavitud se abolió hace mucho. Eso es ilegal. Clara esbozó una sonrisa triste, de esas que solo conocen quienes han visto lo peor del mundo. Usted cree que todo el mundo respeta la ley. Y en esa simple frase, Ricardo entendió. La libertad en el papel no significaba libertad de verdad. Clara continuó. Me entregaron ilegalmente a un hombre que tenía una hacienda lejos de aquí. Dijo que yo iba a pagar mi deuda, pero yo no debía nada. Yo solo existía. Ricardo cerró los ojos, tratando de controlar la furia que ardía dentro de él. ¿Y cómo escapaste? Me fugué, dijo Clara simplemente. Una noche, cuando bebió demasiado y se quedó dormido. Caminé por días, sin comida, sin saber a dónde ir, solo caminando. Miró a Ricardo, y había algo devastador en esa mirada. Hasta que usted apareció. Ricardo guardó silencio por un largo momento. Luego, lentamente, se arrodilló junto a la cama, quedando a la altura de los ojos de Clara. «Escúchame bien lo que te voy a decir», dijo, y su voz era firme pero amable. «Nadie volverá a venderte. No volverás a huir y no volverás a caminar sola». Clara parpadeó sorprendida. «Mientras estés aquí, eres libre de verdad, ¿entendiste?». Las lágrimas volvieron a los ojos de ella, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de alivio. «Gracias, señor», susurró. Ricardo negó con la cabeza. «No tienes que agradecerme. Solo quédate y déjame cuidarte». Clara asintió, incapaz de hablar, y Ricardo, al salir del cuarto, sintió algo que no había sentido en años. La sensación de que su vida, por fin, volvía a tener un propósito. Los días que siguieron trajeron una transformación silenciosa a la casa del hacendado. Clara ganaba fuerzas poco a poco. Comía 3 veces al día, algo que le parecía un milagro. Dormía en sábanas limpias, se despertaba sin miedo a ser arrancada de la cama. Y Ricardo, por primera vez en años, tenía una rutina que no giraba solo en torno al vacío. Se levantaba temprano, le preguntaba a doña Carmen cómo había pasado la noche Clara, verificaba si necesitaba algo. A veces solo se quedaba parado frente a la puerta de su cuarto, sin valor para entrar, pero necesitando saber que ella seguía ahí. Doña Carmen observaba todo con una mezcla de sorpresa y ternura. Había visto al patrón consumirse durante años. Había visto al hombre que era convertirse en un cascarón vacío. Pero ahora había algo diferente. Había vida. «Está volviendo», le comentó a Juan una tarde mientras preparaba la cena. «¿Quién, doña Carmen?» «El patrón, el hombre que era antes de rendirse». Juan solo asintió. Él también lo había notado, y en secreto deseaba que esa niña se quedara para siempre. A la segunda semana, Clara ya podía caminar por el cuarto. A la tercera, bajó las escaleras por primera vez. Ricardo estaba en la biblioteca cuando escuchó los pasos ligeros y vacilantes en el pasillo. Se levantó, salió y la vio ahí, parada a mitad de la escalera, mirando a su alrededor como si estuviera en un palacio encantado. «¿Está todo bien?», preguntó él, subiendo unos escalones para acercarse. Clara asintió, pero aún parecía asustada. «Yo nunca había visto una casa así», dijo en voz baja. «Es tan grande y tan bonita». Ricardo miró a su alrededor, tratando de ver la casa a través de los ojos de ella. Hacía tanto tiempo que ese lugar era solo una prisión silenciosa para él. Pero ahora
Viendo el brillo en los ojos de Clara, se dio cuenta. Quizá todavía había belleza ahí. Solo se le había olvidado buscarla. ¿Quieres conocer el resto?, le ofreció. Clara dudó, luego asintió. Y así, por primera vez, Ricardo guió a alguien por la casa. Le mostró la biblioteca, el comedor, el patio interior que estaba cubierto de maleza. Le mostró cuadros de ancestros que nunca se había molestado en explicar. Y Clara escuchaba todo con una atención que nunca había recibido de nadie, como si cada palabra suya fuera importante, como si él fuera importante. En esa época, poco después de la Reforma, México vivía un momento extraño. La esclavitud había sido abolida en el papel, pero en la práctica, el país no sabía qué hacer con millones de personas que habían sido declaradas libres de la noche a la mañana. No había trabajo garantizado, no había tierra, no había nada más que una firma en una ley que muchos se negaban a respetar. En las haciendas del campo, donde la vigilancia era inexistente, la explotación continuaba. Cambiaba de nombre. Ya no era esclavitud, era contrato de servicio, pago de deuda, favor a cambio de comida. Pero el resultado era el mismo. La gente seguía atrapada, trabajando hasta el agotamiento, sin derecho a nada. Clara había sido una de ellas. Y Ricardo, al escuchar su historia poco a poco en las conversaciones que empezaron a tener, entendió que la libertad que le había dado a Juana años atrás no había sido suficiente. Porque liberar a alguien en un mundo que no estaba listo para recibirla era casi lo mismo que abandonarla. Y eso era lo que él había hecho. Había firmado la carta de libertad, le había dado el collar y había dejado que Juana se fuera, pensando que hacía lo correcto, pero no la había protegido, no había garantizado que estaría a salvo. Y ahora, mirando a Clara, veía el precio de esa libertad incompleta. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Clara se detuvo frente a un rosal silvestre que había crecido sin control. «A mi mamá le gustaban las flores», dijo, tocando suavemente un pétalo. Decía que las flores eran la prueba de que algo bonito todavía podía nacer en un lugar feo. Ricardo se quedó en silencio, sintiendo cada palabra como una cuchilla. «¿Tu mamá hablaba de mí?», preguntó sin poder contenerse. Clara lo miró, confundida. «¿De usted? ¿Por qué?». Ricardo se dio cuenta del error. Se había delatado, había revelado algo que aún no debía decir. Yo conocí a tu madre», dijo finalmente. «Hace muchos años». Clara abrió los ojos de par en par. «¿La conoció?». «Sí, trabajó para mí un tiempo». No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Clara procesó aquello lentamente. Entonces, su mano subió hasta el collar. «¿Fue usted quien le dio esto?», preguntó, y había algo en su voz, algo entre sorpresa y esperanza. Ricardo dudó, luego asintió. «Fui yo». Clara se quedó en silencio por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz estaba entrecortada. «Ella nunca se quitó este collar, incluso cuando no teníamos nada, cuando pasábamos hambre, cuando todo era difícil, nunca lo vendió. Decía que era lo más precioso que tenía». Ricardo sintió que le ardían los ojos. «¿Lo guardaba porque era de usted?», preguntó Clara, mirándolo con esos ojos grandes, buscando respuestas. Ricardo no pudo responder, solo asintió, y Clara lentamente se quitó el collar y se lo extendió. «Entonces usted debería tenerlo de vuelta». «No», dijo Ricardo retrocediendo. «Ese collar es tuyo. Tu madre te lo dejó a ti». «Pero ella lo guardó por usted», insistió Clara. «Eso significa que usted era importante para ella». Ricardo se arrodilló frente a Clara, quedando a la altura de sus ojos. «Y tú eres importante para mí», dijo, y era la verdad más pura que había dicho en años. «Guarda ese collar, es tuyo y siempre lo será». Clara miró el collar en sus manos, luego a Ricardo,
y lentamente se lo volvió a poner. —¿Usted amaba a mi mamá? —preguntó con la inocencia brutal que solo tienen los niños. Ricardo respiró hondo. —La amaba —respondió—, mucho. Clara sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Entonces tuvo suerte, y en ese momento Ricardo se dio cuenta de algo que lo cambió todo. No estaba cuidando de Clara solo por culpa. La estaba cuidando porque quería, porque ella le había devuelto algo que creía haber perdido para siempre: la capacidad de amar. Esa noche, Ricardo se sentó solo en la biblioteca. El collar de Juana había regresado, pero no como un fantasma del pasado. Había regresado como una promesa del futuro. Clara estaba viva, fuerte, llena de preguntas y esperanza. Y él iba a asegurarse de que, esta vez, su libertad fuera real, que tuviera no solo un techo, sino un hogar. No solo comida, sino dignidad. No solo supervivencia, sino vida. Pasaron 4 semanas desde que Clara llegó, y en esas 4 semanas la hacienda de don Ricardo de la Vega se había transformado. No era solo la presencia física de la niña, aunque eso, por sí solo, era suficiente. Era lo que traía consigo: preguntas, risas tímidas, pasos ligeros en los pasillos, el olor a jabón de lavanda que doña Carmen usaba para lavarle el cabello. Era vida. Ricardo había comenzado a dormir mejor. Se despertaba con un propósito. Pasaba las tardes enseñándole a leer a Clara. Ella sabía algunas letras, pero nada más, y descubrió, sorprendido, que le gustaba enseñar. Le gustaba ver sus ojos brillar cuando lograba descifrar una palabra nueva. Le gustaba escuchar sus preguntas sobre todo, sobre los cuadros en la pared, sobre las estrellas en el cielo, sobre por qué el viento hacía ruido. Y poco a poco, Ricardo se dio cuenta de algo que lo asustaba. Tenía miedo de perderla. Fue una tarde lluviosa cuando todo cambió. Ricardo estaba en la biblioteca, organizando papeles viejos que había descuidado durante años. Clara estaba a su lado, hojeando un libro ilustrado sobre pájaros. De repente encontró una caja de madera escondida en el fondo de un cajón. Se detuvo, reconociéndola de inmediato. La había guardado ahí hacía años y nunca más había tenido el valor de abrirla. —¿Qué es eso? —preguntó Clara, curiosa. Ricardo dudó. Luego lentamente abrió la caja. Dentro había cartas viejas, amarillentas por el tiempo, atadas con un cordel descolorido. Cartas de Juana. Había olvidado que existían, o tal vez había fingido olvidarlo, porque duele menos ignorar el pasado que enfrentarlo. Pero ahora, con Clara a su lado, ya no podía huir. —Son cartas —dijo, simplemente. —¿De quién? Ricardo la miró y respondió: —De tu madre. Clara abrió los ojos de par en par. Sus manos temblaron ligeramente al acercarse a la caja, como si fuera algo demasiado sagrado para tocar. —Mi mamá le escribió cartas a usted. Ricardo asintió, sintiendo el peso de cada palabra. Escribió después de que se fue. Por un tiempo todavía mandaba noticias, diciendo dónde estaba, cómo estaba. Pero después las cartas dejaron de llegar. Clara tragó saliva. Sus manos tocaron delicadamente una de las cartas, pero no tuvo el valor de abrirla. Usted puede leérmela. Ricardo dudó. Sabía que esas cartas contenían cosas que nunca había compartido con nadie, sentimientos que había enterrado, verdades que no sabía si estaba listo para enfrentar. Pero al mirar a Clara, a esa niña que llevaba la sangre de Juana, que usaba el collar que él le había dado, que había traído luz de vuelta a su vida, supo que no podía negarse. —Puedes escoger una —dijo él. Clara tomó la carta de hasta arriba. Sus manos temblaban al entregársela a Ricardo. Él abrió el sobre con cuidado, como si fuera a desintegrarse en cualquier momento. La caligrafía de Juana estaba ahí, simple, esforzada, hecha por alguien que había aprendido a leer tarde en la vida,
pero que ponía el alma en cada letra. Y entonces, lentamente, Ricardo comenzó a leer en voz alta. Mi querido Ricardo, han pasado 3 meses desde que me fui. Sé que debes estar preguntándote por qué me marché, por qué no me quedé, por qué no acepté todo lo que me ofreciste. La verdad es que tenía miedo. Miedo de que un día despertaras y te dieras cuenta de que yo no encajaba en tu mundo, que el amor que sentías por mí era solo lástima, o peor, que el mundo a nuestro alrededor nos destruiría poco a poco. No quería ver que eso pasara, así que me fui antes de que sucediera. Pero quiero que sepas que nunca me quité el collar que me diste. Lo llevo todos los días, como si fuera un pedazo de ti que pude guardar. Y si un día, algún día, las cosas son diferentes, tal vez nos volvamos a encontrar. Con cariño, Juana. Ricardo dejó de leer. Su voz había fallado en la última línea, embargada por una emoción que no sabía que aún existía. Clara lloraba en silencio. Las lágrimas rodaban por su rostro, pero no hacía ningún ruido. Solo dejaba que el dolor y el amor de esa carta la atravesaran. Ella lo amaba a usted, susurró Clara. Lo amaba de verdad. Ricardo asintió, incapaz de hablar. ¿Y usted? ¿Usted fue a buscarla? La pregunta cayó como una acusación, y Ricardo sintió el peso de la verdad. No, respondió, y la vergüenza lo quemó. La dejé ir. Pensé que era lo correcto, pensé que sería más feliz lejos de mí. Clara se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y lo fue? Ricardo miró a la niña, a esa niña que había sido tratada como un objeto, que había huido, que casi había muerto sola en un camino. No, dijo él, y el dolor de esa respuesta era casi insoportable. Creo que no. Clara tomó otra carta. Esta vez ella misma la abrió. Ricardo observó mientras intentaba descifrar las letras. Su lectura aún era lenta, pero mejoraba cada día. Leyó en voz baja, tropezando con las palabras difíciles. Ricardo, tuve una hija. Clara se detuvo, miró a Ricardo con los ojos desorbitados. ¿Ella está hablando de mí? Ricardo sintió que el corazón se le disparaba. Le quitó la carta de las manos y continuó leyendo. Se llama Clara. Nació en invierno, pequeña y frágil, pero fuerte, tan fuerte. Tiene tus ojos, Ricardo, los mismos ojos claros que tienes tú. Y cuando me mira, te veo a ti. No sé si deba contarte esto. No sé si querrás saberlo, pero necesitaba que supieras que existe, que una parte de nosotros dos existe, y que no importa lo que pase, la protegeré siempre. Ricardo soltó la carta. Sus manos temblaban tanto que ya no podía sostener el papel. Tiene tus ojos, Ricardo. Miró a Clara, la miró de verdad, y vio sus ojos. Ese color no completamente oscuro, sino con un tono más claro, casi avellana. Siempre le había parecido extraño, le había parecido bonito, pero nunca se había permitido pensar, nunca se había permitido entender. Pero ahora, leyendo esas palabras, la verdad explotó dentro de él como un trueno. Clara no era solo la hija de Juana. Clara era también su hija. Ricardo se quedó paralizado. El mundo a su alrededor desapareció. Solo quedaba esa verdad imposible, devastadora, innegable. Tenía una hija y había estado frente a él durante semanas, y él no lo había sabido. «Señor», lo llamó Clara, asustada por la expresión en su rostro. «¿Está usted bien?» Ricardo no pudo responder. Solo pudo mirarla, a esa niña que había heredado sus ojos, el rostro de Juana, la fuerza de ambos. Y entonces, por primera vez en años, Ricardo de la Vega se derrumbó. Cayó de rodillas ahí mismo, en el suelo de la biblioteca, y lloró. Lloró por Juana, que había muerto sola. Lloró por Clara, que había sufrido cosas que ninguna niña debería sufrir. Lloró por sí mismo, por el tiempo perdido,
por las decisiones equivocadas, por la cobardía que le impidió luchar por el amor que tenía. Y Clara, sin entender completamente lo que pasaba, pero sintiendo el dolor de él como si fuera suyo, se arrodilló a su lado y lo abrazó. «Ya todo está bien», susurró, como si ella fuera la adulta y él, el niño. «Ya todo está bien ahora». Y Ricardo, abrazando a su hija por primera vez de verdad, se dio cuenta de que no todo estaba bien, pero que tal vez algún día podría estarlo. Ricardo no durmió esa noche. Se quedó sentado en la biblioteca hasta el amanecer, sosteniendo las cartas de Juana como quien sostiene reliquias sagradas. Clara era su hija. Repitió esa frase 1000 veces en su cabeza, tratando de hacerla parecer real, pero era tan imposible como inevitable. Todo tenía sentido ahora. El collar, la huida de Juana, el silencio que vino después. Se había ido porque estaba embarazada, porque sabía que un hijo suyo, un hijo mestizo, fruto de un amor prohibido, nunca sería aceptado por la sociedad que los rodeaba. Y había elegido proteger a la niña de la única manera que pudo, desapareciendo. Pero el mundo había sido demasiado cruel, y Juana no había logrado mantener a Clara a salvo hasta el final. Ricardo apretó los puños, sintiendo una rabia antigua y renovada arder dentro de él. Debió haber ido a buscarla, debió haber luchado, debió haber sido valiente, pero no lo fue. Y ahora Clara había pagado el precio de su cobardía. Cuando salió el sol, Ricardo subió al cuarto de Clara. Ella todavía dormía, acurrucada en las sábanas limpias, el rostro tranquilo por primera vez en semanas. Se quedó ahí, observándola. Tenía sus ojos, la frente de Juana, la nariz delicada, la fuerza que venía de ambos, su hija, y necesitaba decirle la verdad. ¿Pero cómo? ¿Cómo se le dice a una niña que eres el padre que nunca conoció? El padre que no estuvo ahí cuando la vendieron, el padre que no la protegió cuando debía. Ricardo respiró hondo. No había una manera correcta. Solo existía la verdad, desnuda, dolorosa e innegable. Y se la iba a decir. Clara despertó y encontró a Ricardo sentado en una silla junto a la cama. Parecía cansado, como si no hubiera dormido, pero había algo diferente en sus ojos, algo que no podía nombrar. «Buenos días», dijo ella, vacilante. «Buenos días, Clara», respondió él, y su voz sonó más baja de lo normal. Ella se sentó en la cama, sintiendo el peso de ese silencio. «¿Está usted bien?» Ricardo sonrió, una sonrisa triste pero genuina. «Necesito contarte algo», dijo. «Algo que descubrí ayer, algo que lo cambia todo». Clara se aferró a las cobijas, sintiendo que el miedo regresaba. Siempre que los adultos decían, «necesito contarte algo», nada bueno venía después. «Yo no hice nada malo», dijo rápidamente. «Se lo juro. Si quiere que me vaya, yo...» «No», la interrumpió Ricardo levantando una mano. «No es eso. No hiciste nada malo y no te vas a ir». Clara se relajó un poco, pero seguía tensa. Ricardo respiró hondo y entonces, lentamente, comenzó a hablar. «Sabes que conocí a tu madre, que le di este collar, pero hay más, mucho más». Clara guardó silencio, esperando. «Yo amé a tu madre, Clara. La amé de verdad, y ella me amó a mí. Pero vivíamos en un mundo que no aceptaba eso. Ella era una mujer morena, libre, pero aún marcada por todo lo que había vivido. Y yo era un hacendado, un hombre blanco, con un apellido, con poder». Se detuvo, tratando de encontrar las palabras correctas. «Tu madre se fue porque sabía que estar cerca de mí sería peligroso para ella y para ti». Clara abrió los ojos de par en par. «Para mí». Ricardo asintió. «Se fue porque estaba embarazada, Clara. Se fue porque iba a tener un hijo. Mi hijo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara lo miró, procesando lentamente cada palabra. «Usted
Usted está diciendo que... Yo soy tu padre, dijo Ricardo y su voz se quebró. Clara, tú eres mi hija. Clara se quedó paralizada. Su mente no podía procesarlo, no podía encajar las piezas. Él era su padre, el hombre que se había detenido en el camino, que la había salvado, que la había cuidado. Era su padre. No, susurró negando con la cabeza. No puede ser. Mi mamá nunca, ella nunca dijo. No lo dijo porque te estaba protegiendo, explicó Ricardo. Si alguien hubiera sabido que eras hija de un hacendado, habrías sido un blanco, te habrían usado, o peor. Clara sintió que las lágrimas comenzaban a caer. Entonces usted lo supo todo este tiempo. ¡No!, respondió Ricardo con urgencia. No lo sabía, te lo juro. Solo lo descubrí ayer, cuando leí las cartas. Tu madre nunca me lo contó. Se fue sin decir nada y yo no fui a buscarla. Bajó la cabeza, incapaz de mirar a Clara. Le fallé a ella y te fallé a ti. Clara no sabía qué sentir. Rabia, alivio, confusión, todo al mismo tiempo. Había pasado toda su vida sola, sin padre, sin madre, sin nadie. Y ahora descubría que tenía un padre, que estaba vivo, que estaba ahí. Pero también descubría que él no había estado cuando lo necesitó. ¿Por qué no fue a buscarla?, preguntó Clara, y el dolor en su voz era insoportable. Si la amaba tanto, ¿por qué la dejó ir? Ricardo sintió cada palabra como una cuchilla. Porque fui un cobarde, respondió, y era la verdad más desnuda que podía darle. Porque tuve miedo, miedo de lo que la gente diría, miedo de perder mi nombre, mi posición, y al final, por ese miedo, perdí todo lo que importaba. Miró a Clara con los ojos llenos de lágrimas. Pero no voy a volver a fallar, Clara. Te lo juro. Eres mi hija, y voy a cuidarte. Voy a protegerte, sin importar lo que digan los demás. Clara se quedó en silencio por un largo momento. Luego, lentamente preguntó, ¿y si no quiero que usted sea mi papá? La pregunta golpeó a Ricardo con una fuerza brutal, pero era justa. Sabía que era justa. Entonces lo respetaré, dijo con la voz entrecortada. Pero aún así te quedarás aquí, porque eres mi hija y te amo, aunque tú no me ames a mí. Clara lo miró por un largo tiempo, estudiando su rostro, buscando señales de mentira, de trampa, de peligro. Pero todo lo que vio fue dolor, arrepentimiento y algo que nunca había visto dirigido hacia ella, amor. Y lentamente, muy lentamente, extendió la mano. Ricardo miró esa mano pequeña, temblando ligeramente, y entonces, con cuidado, la tomó. No sé si pueda llamarte papá, dijo Clara en voz baja. Todavía no, pero quiero intentarlo. Ricardo sintió que algo se rompía dentro de él, no de dolor, sino de alivio. Es todo lo que necesito, susurró. Y ahí, en ese cuarto silencioso, padre e hija se abrazaron por primera vez. No fue perfecto, no fue fácil, pero fue real. En ese México post-reforma, familias como la de ellos eran raras. Hijos mestizos de señores blancos existían por miles, pero casi siempre ocultos, negados, abandonados. La sociedad aceptaba que los hombres blancos tuvieran relaciones con mujeres de piel morena, pero no aceptaba que las amaran, que las reconocieran, que asumieran a sus hijos. Ricardo sabía que al asumir a Clara públicamente, estaría rompiendo una de las reglas más profundas de ese mundo. Pero ya no le importaba. Había perdido a Juana por obedecer esas reglas. No iba a perder a Clara también. Esa tarde, Ricardo llamó a doña Carmen y a Juan. Los reunió en la sala y dijo con claridad, «Clara no es solo una huésped, es mi hija, y a partir de hoy quiero que la traten como tal». Doña Carmen abrió los ojos de par en par, pero no mostró sorpresa. De hecho, sonrió. «Ya lo sabía, patrón», dijo simplemente. «Tiene la mirada de usted y el modo de Juana».
Ricardo parpadeó, sorprendido. ¿Tú sabías? Sospechaba, corrigió ella. Pero no era mi verdad para contarla, era suya. Juan solo asintió, respetuoso. Será bien tratada aquí, patrón, siempre lo ha sido. Ricardo sintió que se le quitaba un peso de encima. Su hija tenía un hogar y él finalmente tenía una familia. Pero esa noche, cuando todo parecía haberse arreglado, un fuerte golpe en la puerta rompió la paz. Era un mensajero. Traía una carta. Ricardo la abrió, la leyó y sintió que la sangre se le helaba. He sabido que usted está albergando a una trabajadora fugitiva. Exijo que la devuelva de inmediato o tomaré las medidas legales pertinentes. Firmado por el hombre que había comprado a Clara ilegalmente. Ricardo arrugó la carta, con la rabia ardiendo dentro de él. Iban a intentar quitarle a su hija, pero no los iba a dejar, nunca más. Ricardo no durmió esa noche. Se quedó sentado en la biblioteca, con la carta arrugada sobre la mesa, planeando cada paso. El hombre que había comprado a Clara ilegalmente vendría, eso era seguro. Y vendría armado, no solo con pistolas, sino con el arma más poderosa de la época, la credibilidad social. Ricardo era un hacendado, pero uno solitario, olvidado, sin influencia política desde hacía años. El otro hombre, un ranchero rico, bien conectado, respetado en la región, tenía poder real. Y si él decía que Clara era de su propiedad, muchos le creerían, porque el México de la época aún no sabía diferenciar entre la libertad de papel y la libertad de verdad. Pero Ricardo tenía algo que el otro hombre no tenía: amor. Y por eso iba a luchar. A la mañana siguiente, Ricardo llamó a Clara. Ella bajó las escaleras todavía en camisón, con los ojos hinchados de tanto llorar la noche anterior. ¿Qué pasó?, preguntó, viendo la expresión grave en su rostro. Ricardo dudó, pero decidió que ella merecía la verdad. El hombre que te mantuvo esclavizada ilegalmente sabe que estás aquí y va a intentar llevarte de vuelta. Clara se puso pálida. Sus manos comenzaron a temblar. «¿Me va a atrapar?» «No», respondió Ricardo firme. «No lo hará, porque yo no lo voy a permitir». Clara lo miró, buscando certeza en esa mirada, y la encontró. «¿Lo promete?» Ricardo se arrodilló frente a ella, sosteniendo sus manos pequeñas entre las suyas. «Clara, le fallé a tu madre, la dejé ir porque tuve miedo, pero no te voy a fallar a ti. No importa lo que pase, te quedas aquí conmigo, para siempre». Y por primera vez, Clara le creyó. El ranchero llegó al mediodía. Trajo a 3 hombres armados y un documento falsificado que alegaba que Clara tenía deudas contractuales con él. Ricardo los recibió en la puerta, no los invitó a pasar. «Vengo por lo que es mío», dijo el hombre, escupiendo las palabras con arrogancia. «Ella no es de su propiedad», respondió Ricardo con la voz tranquila pero mortal. «Es mi hija». El silencio que siguió fue tenso. Los hombres armados intercambiaron miradas. El ranchero soltó una risa seca. «¿Hija? ¿Un hacendado con una hija morena? Eso es ridículo». «Ridículo no, es la verdad», dijo Ricardo. «Y tengo documentos que prueban que nació libre, hija de Juana, mujer liberada legalmente por mí hace 15 años. Y tengo su carta de libertad registrada, con sello oficial». Sacó los documentos que había preparado durante la noche. No eran perfectos, pero eran legales. Y más importante, eran verdaderos. El ranchero entrecerró los ojos. «Eso no cambia nada. Ella me debe trabajo. Yo invertí en ella». «¿Invirtió en qué?», replicó Ricardo, y ahora había fuego en su voz. «En mantener a una niña libre como esclava. Eso es un delito. Y si usted insiste, llevaré este caso ante el juez y me aseguraré de que todo el mundo sepa lo que hizo». El ranchero dio un paso al frente, amenazante. «Usted no tiene poder aquí. A nadie le importa usted desde hace años».
Ricardo no retrocedió. Tal vez, pero todavía tengo un nombre, abogados y dinero. ¿Y usted? Usted es solo un criminal que esclaviza niños. Los dos hombres se miraron fijamente. La tensión era palpable. Entonces, lentamente el ranchero retrocedió. «Esto no ha terminado», dijo dándose la vuelta. «Se va a arrepentir». Ricardo lo vio marcharse, y cuando el polvo se asentó, se permitió que le temblaran las piernas, pero había ganado. Clara estaba a salvo. Esa noche, por primera vez, Clara llamó a Ricardo papá. Fue un susurro, casi inaudible, pero él lo escuchó. Y cuando lo escuchó, sintió algo que no había sentido en tanto tiempo que había olvidado su nombre: felicidad. Los meses que siguieron trajeron cambios. La casa ganó color, los jardines fueron replantados, Clara aprendió a leer con fluidez, doña Carmen le enseñó a cocinar, Juan le enseñó a cuidar de los caballos. Y Ricardo volvió a vivir. No era perfecto. Aún cargaba con la culpa, aún extrañaba a Juana, aún se despertaba algunas noches pensando en todo lo que había perdido. Pero ahora también se despertaba pensando en todo lo que había ganado: una hija, una razón, un futuro. Una tarde de invierno, Clara y Ricardo estaban sentados en el jardín. Ella había cumplido 11 años. Estaba más fuerte, más segura de sí misma. El collar de Juana brillaba en su cuello, como siempre. «Papá», dijo, y la palabra ya salía natural. «¿Crees que mi mamá estaría feliz?» Ricardo la miró. A esa niña que había sido rescatada al borde de la muerte, que había descubierto que tenía un padre, que finalmente había encontrado un hogar. «Creo que sí», respondió él con la voz entrecortada. «Creo que estaría muy feliz». Clara sonrió y luego preguntó: «¿Y tú? ¿Tú estás feliz?» Ricardo respiró hondo, miró a su alrededor, a la casa que había vuelto a tener vida, a los jardines que florecían de nuevo, a la hija que había traído luz donde solo había oscuridad. «Lo estoy», respondió. «Por primera vez en años estoy feliz». Clara le tomó la mano, y los dos se quedaron ahí en silencio mientras el sol se ponía. Dos sobrevivientes, dos perdidos que se habían encontrado. Una familia que nació no de la sangre, aunque la sangre estaba ahí, sino de la elección. Ricardo había aprendido algo que lo cambió todo. La redención no borra el pasado, pero le da sentido al futuro. Nunca podría salvar a Juana, nunca podría volver en el tiempo y ser el hombre que debió haber sido, pero podía ser el padre que Clara necesitaba ahora, y eso, descubrió, era suficiente. No porque borrara el dolor, sino porque creaba algo nuevo sobre él: amor, hogar, vida. Y en esa casa que había sido solo piedra y silencio, nació algo que ningún decreto, ninguna ley podía crear por sí sola: libertad de verdad. No la libertad que viene de un papel firmado, sino la que viene de ser amado, de tener un lugar, de tener a alguien que luche por ti, de saber que pase lo que pase ya no estás solo. Y mientras Clara crecía en esa casa, aprendiendo, riendo, viviendo, Ricardo descubrió que al salvarla a ella, en realidad, se había salvado a sí mismo. Hay heridas que cargamos toda la vida, y hay personas que llegan no para borrar esas heridas, sino para enseñarnos que todavía es posible florecer con ellas. Ricardo perdió al amor de su vida porque tuvo miedo, pero cuando la hija que ni siquiera sabía que tenía apareció en su camino, finalmente lo entendió. La redención no se trata de volver atrás y arreglar el pasado. Se trata de elegir ser diferente ahora. Se trata de tener el valor de amar cuando todo ya ha sido destruido. Si esta historia te conmovió de alguna manera, o si crees que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, deja tu like para que narrativas como esta sigan siendo contadas. Historias que nos recuerdan que el amor, incluso cuando llega tarde,
Incluso cuando nace de las cenizas, sigue siendo la cosa más poderosa que existe. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que es posible redimirse de los errores del pasado a través del amor? Suscríbete al canal para más cuentos de redención, nuevos comienzos y amores imposibles que desafían el tiempo. Hasta la próxima historia.